Perfectamente balanceado como debe de ser. Así definiría mi relación con Sesame Street o Plaza Sésamo e Internet durante la última semana, donde he encontrado por una parte una página de humor negro, bastante morboso, no sé por qué me gustan esas cosas, donde se habla de clasismo usando personajes de Sesame Street, y por otra parte me encontré con este maravilloso hilo de Twitter del usuario Yo Soy Corra. Olvídense por favor de otra página, ni siquiera voy a decir el nombre, pero sí que vayan a esta cuenta de Twitter, síganlo y den retweet a este magnífico hilo que hizo de Sesame Street, que daré lectura y bueno, iremos comentando poco a poco. ¿Veis ese dibujo colgado en uno de los decorados de Sesame Street? Lleva ahí colgado 40 años. Para recordar uno de los hitos de la televisión más emblemáticos y para recordar la importancia de ser sinceros con los niños. Abro hilo para hablar de Mr. Hooper y sus batidos. Y tenemos ahí una imagen a Big Bird en su nido con un montón de juguetes y con este dibujo extraño que pues sí, desentona con toda la decoración de su alrededor, del cual vamos a averiguar su historia. Sesame Street nació con dos premisas. Número 1, enseñar a los niños herramientas para su vida diaria. Y número 2, no tomarlos por tontos. Por eso, no plantearon un mundo únicamente infantil, como era habitual, sino que mezclaron dos mundos, el adulto y el de las marionetas. Los adultos habitan con sus problemas y sus charlas. El mundo infantil, lleno de personajes imaginarios y cuentos. El programa quería mostrar esa extraña mezcla, ese balance entre esos dos mundos y crear un camino para que se entendieran. Y lo encontró donde menos lo esperaba. Uno de los personajes más queridos durante las primeras 3 temporadas fue Mr. Hooper. Él era el vendedor cascarrabias con gran corazón de la tienda de Sesame Street. Era el que proveía de batidos a los muñecos y de charla a los adultos. Y no solo en la ficción era muy querido. Todo el equipo tenía querencia por el actor Will Lee. Debía de ser un tipo con algo especial. Por eso, toda la producción se quedó en shock cuando un 7 de diciembre de 1982, Will murió de un ataque al corazón. Después de llorarlo durante algunos meses, los creadores tuvieron que hacerse la pregunta: ¿qué hacemos con el personaje de Mr. Hooper? Se plantearon algunas soluciones. Número 1, Mr. Hooper se había ido de vacaciones y otro personaje tomaría la tienda. Número 2, reemplazar al actor y continuar con el personaje de Mr. Hooper. Y número 3, no explicar nada. Esta última opción, la de no explicar nada, dejemos de programas y de continuidad. Es la que usamos en nuestra vida diaria cuando hay pequeños y grandes problemas en la familia. Parece que lo último que hacemos es explicar a los pequeños qué está ocurriendo. Continuamos con este fantástico hilo. Los guionistas de la serie dijeron: y una mierda, no le podemos hacer esto a Mr. Hooper. Entonces, solo les quedaba una solución. Tendrían que decir la verdad. Si el mundo de los adultos se mezclaba con el de los niños en la vida real, también lo haría en Sesame Street. Les explicarían a los niños que Mr. Hooper había muerto. Para eso seleccionó al más niño de todos los personajes, Big Bird. El pájaro tan grande en su disfraz como inocente en sus inquietudes. El personaje había sido creado para representar al segmento de menor edad. Del programa, los niños de 3 a 5 años. Qué bonito el Big Bird, ¿no? Aquí en México era Abelardo quien representaba su papel. 11 meses después de la muerte de Will Lee o Mr. Hooper, inauguraron la nueva temporada con el episodio 1839, Farewell, Mr. Hooper, grabado para ser emitido el Día de Acción de Gracias, el día de mayor audiencia del año, en 1839 todo esto. En una escena antológica, Big Bird interrumpe una reunión de los adultos para decirles que ha hecho un dibujo de cada uno de ellos. Cuando está repartiéndolos, empieza a buscar a Mr. Hooper para darle el suyo. Uno de los adultos le recuerda que el señor Hooper ha muerto. Qué tensión, me imagino, del momento, ¿no? Fíjense que esto de ocultar la verdad a los niños, o de más bien demostrársela, me recuerda mucho esta última escena de la película Papá por Siempre. Ya saben, cuando el personaje principal se disfraza de anciana para poder seguir viendo a sus hijos. Al final, con este personaje le dan un programa donde interactúa con un moped y hay una muy bonita carta
donde un niño le habla sobre sus padres que están divorciando y la ancianita le habla sobre que el amor que le tienen sus papás pues no va a dejar de ser, ¿no? Me parece que abordar esos temas con ellos es sumamente útil para todos realmente, pero ocultárselo pues trae más problemas que beneficios. Entonces este episodio va a ser de Big Bird nuevamente recordando que bueno, ha muerto, ¿no? Pero bueno, él no sabe exactamente qué es muerte. Continuamos con el hilo. Y entonces Big Bird pronuncia esa frase tan inocente y a la vez tan devastadora. Entonces se lo daré cuando vuelva de la muerte. Aumentó aún más de tensión. No solamente, pues, no recordaba que Mr. Hooper estaba muerto, sino que no entendía qué implicaba la muerte. Es devastadora porque todos nos damos cuenta de que el niño que vive dentro de nosotros tampoco lo entiende. Aquí los actores se quebraron y empezaron a llorar. No porque lo pusieran en el guión, lo hicieron porque la emoción era real. Qué tremendo, imagínense esto, verlo a los 6 años, 5 o 6 años, después de que recibas la noticia de que tu mascota o tu familiar haya muerto y ver a Big Bird con estas mismas inquietudes. Bueno, primero afloja cualquier tipo de emoción, ¿no? Entre todos le intentan explicar que ya no volverá, pero Big Bird se resiste a que sea real. ¿Quién me hará ahora los batidos?, dice el muñeco. En realidad, según los guionistas, lo que estaba detrás de esa pregunta era ¿quién me cuidará ahora? La escena termina cuando Big Bird comprende que Mr. Hooper ahora vivirá solo en sus recuerdos, pero que eso también es bonito porque tiene una forma de recordarlo, como el dibujo que ha hecho, el dibujo que colgará en su nido. Y ahí vemos el bonito dibujo de Mr. Hooper, firmado por Big Bird. Un dibujo que realizó el propio actor que interpreta a Big Bird y que provocó una avalancha de cartas de padres agradecidos por poder explicarles a sus hijos la pérdida de su abuela o de un amigo. Imagínense el desbordamiento de los papás, ¿no? Esta noticia que era dificilísima de entender. Otro niño pudo explicarla, otro niño llamado Big Bird, ¿no? Y que 40 años después sigue colgando en el decorado de Sesame Street para recordar a Mr. Hooper, pero también para recordar que los niños agradecen la honestidad. Y termina el hilo con la escena en cuestión. La escena, no voy a poner el audio, esperando que sea más fácil distribuirlo, donde, bueno, pasa todo esto. Voy a adelantar un poco. Aquí es el momento de tensión donde, pues, no está entendiendo Big Bird la noticia que está recibiendo de que no va a poder darle su dibujo a Mr. Hooper, y todos intentando ofrecer una explicación. Vean el video original, las voces sí se alcanzan a percibir como quebradas. Así se siente el sentimiento que están sintiendo, perdón por pleonasmo tras pleonasmo. Ahí están intentando explicar, ¿no?, todos los personajes, y al final pues Big Bird va asimilando, va intentando crear su propia respuesta ante el duelo, ¿no?, ante la tragedia. Y es importante la parte, me parece vital. Creemos quizás que los niños no van a entender, pero los niños ya están entendiendo y están explicándose a sí mismos con los pocos retazos que están armando de los adultos qué pasó. Ya están generando una explicación. No asumamos que ellos son completamente ignorantes. No, ya lo están sufriendo el duelo. La diferencia es si lo están sufriendo con sus adultos, con los adultos que están a su alrededor, o lo están sufriendo solos, o lo están sufriendo en conjunto. Miren, aquí la actriz está derramando lágrimas reales, ¿no? Finalmente creo que una parte me gustó mucho de este hilo que dice: ni nosotros mismos sabemos explicarnos el asunto llamado muerte. Y creo que exactamente lo que pasa en esta escena, de entre todos ir recopilando los pocos retazos que tenemos de recuerdos, nos ayudan a armar una interpretación, y de esto no pueden excluirse los niños. Creo que ellos a veces son los que pueden desde su interior crear respuestas para los adultos, como hizo Big Bird, para otros niños entre sí. En un podcast muy reciente que vi, de todos los podcasts que veo, ni sé cuál exactamente fue, se mencionaba sobre que la muerte actualmente es muy impersonal, es aislada en un lugar
que no vemos, que no tienen acceso a los niños y pocos familiares como es un hospital, pero que debería ser un lugar en la medida de lo posible, y obviamente estoy considerando la decisión del paciente y de la familia, en la medida de lo posible debe ser un ritual comunitario donde los niños estén presentes y vean y se puedan despedir de sus abuelos, de sus seres queridos, donde igualmente los abuelos puedan despedirse de ellos, donde esta transición llamada muerte, que ya es bastante antinatural, ya es bastante difícil de asimilar, bueno, no se le ponga una capa más de misterio, aislándonos de. Escuché por ahí el dato que hace tiempo eran los familiares quienes se encargaban de velar, de amortajar, los cuerpos fallecidos de sus seres queridos. No había como tal funerarias como ahora, entonces había una transición un poco pues más directa del proceso de vida a muerte. Había un tiempo donde el hijo se quedaba con su padre ya fallecido y lo preparaba. Era como asimilar que estas dudas, que este misterio es algo nuestro, no hay por qué aislarlo más de nosotros. Y creo que ejercicios como los que hizo Sesame Street en su momento son ejemplos que debemos de seguir muy de cerca, de tal cual, no ser deshonestos con los niños, no creer que son tontos, no creer que no se dan cuenta. Es más, tomarnos en cuenta ampliamente para nuestro propio proceso de duelo, como hacen en esta escena tan bonita. Y creo que marcó un hito, creo que para muchas series, la escena de esa película, Papá por Siempre, es un gran ejemplo donde no se aísla esta pregunta incómoda del divorcio, sino que se retoma, se contesta, se afronta, ¿no? Y se escucha. Y creo que es una gran lección para todos nosotros. Esos niños no están aislados de los problemas, sean divorcios, sean fallecimientos, sean enfermedades. Ellos los conocen e interpretan desde su pequeña o corta más bien experiencia de vida, llegan a interpretar. La diferencia es que si queremos que pasen ese duelo solos, aislados, solamente en sus mentes, o en familia, compartiendo todos e intentando generar las respuestas que nos permitan avanzar en nuestros procesos.